Anticipamos varias definiciones, ¿no?, que van decantando tras el super domingo electoral. Me preguntaba esto, ¿no? ¿Cuánta mayor expectativa genera Ciudad de Buenos Aires que la elección en estas 4 provincias? ¿No? Ahí hay un contraste también. Pero eso es porque en Ciudad de Buenos Aires se disputa la proyección de la derecha argentina. Podríamos plantearlo de esa forma. Es la elección de la Ciudad de Buenos Aires y la de la provincia de Buenos Aires este año representa lo mismo que ha representado en 2005 el enfrentamiento del kirchnerismo contra el dualdismo. O sea, Milei necesita comerse al macrismo para liderar todo el espectro de la derecha argentina. En cambio, en las provincias hay mayores autonomías. Me parecía interesante marcar esto porque muchas críticas sobre el porteñocentrismo que domina la agenda informativa, y no estoy tan de acuerdo con eso. No hay tanta información de la Ciudad de Buenos Aires en términos de estrictos. Sí, hay mucha publicidad, hay mucha pauta, pero no hay un gran periodismo respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que no hay en la Ciudad de Buenos Aires son medios porteños, con lo cual los medios nacionales, de alguna manera, lo que hay en Buenos Aires es una agenda nacional, en definitiva. Claro. La agenda de la Ciudad de Buenos Aires es la agenda nacional. La agenda de la Ciudad de Buenos Aires y la agenda de la provincia de Buenos Aires es ineludiblemente nacional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con mucho marketing, sobre todo desde la sanción de la Constitución porteña para acá, lo que han logrado es instalar una marca del porteñaje, o de lo que Néstor Kirchner llamaba capitalinos, muy despectivamente, claro. Pero en la provincia de Buenos Aires es lo que trató de hacer Kicillof en los últimos 2 años, que es instalar la idea de bonaerense, de lo bonaerense, como algo distinto de lo porteño. Y hasta ahora no ha podido, porque es muy difícil ir contra la campaña o contra el andamiaje discursivo de los dueños del país, básicamente. Ahora, yendo a lo que le prometí, que era justamente decir por qué perdieron casi todos, primero lo que hay que decir es que no hay mucha novedad respecto de los resultados. Leandro Esdero se preveía que iba a ganar. Tenía una alianza con el gobierno nacional a cambio de guita, por supuesto, pero allí Karina Milei había desistido, había declinado. La Casa Rosada había decidido no competir con listas separadas respecto del radicalismo chaqueño, por eso le sacó casi 10 puntos de ventaja a Jorge Coqui Capitanich, que encabezaba la lista Chaco Merece Más. No es poco, él mantuvo más o menos el caudal de lo que tenía cuando era gobernador. Porque lo pintaban como la gran derrota de Capitanich. Tampoco es tan así, habría que bajarle un poco el tono. ¿O es porque es su amigo? No. Yo diría que no. Por supuesto que si me da elegir entre el espectro de políticos chaqueños, con Capitanich tengo más afinidad que con el resto. Lo asumo, no tengo problema con eso. Ahora, lo que sí es cierto es que Capitanich apostaba a ser eventualmente senador nacional por la provincia de Chaco. Tuvo que postularse él como cabeza de lista. Esto es así porque tampoco crecen demasiados arbustos en las provincias argentinas. Es difícil instalar candidaturas que conciten el interés de las poblaciones. Bueno, Capitanich tuvo que jugar su ficha, jugar su carta. No es algo para lo que tenga empacho, al igual que le ocurre a Cristina Kirchner. O sea, Capitanich dejó de ser jefe de gabinete en 2015, quería ser precandidato presidencial, no le alcanzó, después de ser lo bajó y se postuló a intendente, o sea, fue al cargo, no el más bajo, pero uno de los más bajos dentro de la institucionalidad argentina. No tuvo empacho en ser intendente de Resistencia de nuevo. Bueno, no le fue tan mal, era previsible que los radicales prevalecieran y así sucedió, no hubo novedad ahí. Podríamos decir que Esdero tal vez fue uno de los que ganó, aunque si uno observa la participación y la cantidad de votos obtenidos, en ambos casos fue menor para el caso de los libertarios y los radicales que en el 23. ¿Sí? Hubo menos participación en Chaco y hubo menos caudal de votos que lo que obtuvo Milei en balotaje. Si bien son elecciones distintas, las ejecutivas respecto de las legislativas, pero si computamos datos, ojo, en el notoria reducción de la asistencia. Sí, estamos hablando en promedio en las 4 provincias. No digo que para preocuparse, pero en promedio en las 4 provincias orillaron los 10 puntos de caída en la participación. Un montón. Vamos a San Luis. Preocuparse. Yo no diría. Me parece que la apatía va y viene. Mira. La apatía yo pensé que estaba instalada.
No renuncie a la posibilidad de que se recupere el entusiasmo popular por definir en democracia o disputarle el destino en democracia al dios de turno. ¿Sí? Digo, la democracia es la tecnología más sofisticada que diseñó el ser humano justamente para disputarle las explicaciones a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tengo otra lectura sobre la democracia, pero no voy a ponérmela a discutir ahora y quedar regalada para que todo el mundo me diga que soy estalinista. No, lo que pasa es que... No, está bien, pero creo que son diversas... las instituciones que blindan Bueno, no lo vamos a discutir. Pero por supuesto que sí. Sí, la fragilidad que presenta hoy ese esquema de representación. Ahí está, la caída del 10% de la participación. Por supuesto, pero eso no quita o no impugna el carácter sofisticado y potente de la democracia, por más que esté menguando, fruto de que hay poderes reales, fácticos, económicos, que gravitan, condicionan, inoculan, contaminan el sistema democrático. Fue diseñado a medida, con algunos ribetes seductores como para que adhieran las mayorías. Sí, yo para no irme por las ramas, si no, no le vamos a explicar a la audiencia qué pasó en las urnas, pero... Podemos continuarlo después de las entrevistas que tenemos pautadas. Explique lo que pasó en las urnas, Di Pierri. No, porque por supuesto que la democracia se origina después de la Revolución Francesa. O sea, está claro. Es liberal. No hay nada que se cree de la nada. Es liberal. Valga la redundancia. Sí, es liberal, pero es sofisticada. También. Y es lo más potente. No queremos dejar de pelearnos, perdón. No, es así. Pero déjeme decirle esto. En San Luis, por ejemplo, Poggi, que es el gobernador y que tiene un cierre con la Casa Rosada, con Karina Milei, también prevaleció y uno podría decir que jubiló, aunque no extiendo ni actas de defunción ni tramito ante ANSES la jubilación de nadie. No, lo que podemos decir es que lo que festejan los oficialistas puntanos es que desplazaron a Alberto Rodríguez Sá. Para eso primero Adolfo Rodríguez Sá pactó con Poggi hace 1 año y medio. O sea, los hermanos se pelean, se acercan, se distancian según la época en la que estén cursando su propia relación. Perdió por 20 puntos el peronismo puntano. Y cuando uno conversaba con el entorno de Rodríguez Sá, de Alberto Rodríguez Sá, encontraba cierto estupor. Lo que contestaban es, no entendemos qué pasó, fue parejo en San Luis Capital, en el interior nos hicieron mierda. Ese era el textual que referían. Y no podían explicar cómo había sucedido lo que sucedió. Poggi lo que pretendía era, si bien ya controla la legislatura provincial, era lograr alcanzar las mayorías agravadas para reformar la Constitución en San Luis en 2026, que era lo que se propuso y que anunció en la apertura de sesiones ordinarias este año. Ya controla con 23 diputados, entre los 40 y pico que tiene la legislatura puntana, y con 5 senadores sobre 9 la legislatura puntana. Bueno, ayer se ponían en discusión, por ejemplo, para el caso del departamento donde está incluida la capital de San Luis, 10 diputaciones y una senaduría. ¿Para quién cree que quedó la mayoría? Y bueno, para Poggi. O sea, prevaleció, controla la legislatura, va a poder imponerse con mayor facilidad. Veremos si consigue las mayorías agravadas, si no se le parten los bloques, porque la política también mete la cola, a veces pese a los resultados en las urnas. Y vamos sí a los casos más emblemáticos o los más recitados en la prensa nacional, que son los de Jujuy y Salta. Y son los más recitados porque es donde más claramente se ve el fracaso del kirchnerismo. Es donde todos los medios porteños festejan el retroceso. ¿No? Porque estuvieron intervenidos los partidos justicialistas provinciales. La definición sobre la intervención del PJ salteño es más reciente, fue este año decidida y se debe a que los diputados de Salta, que pertenecen al bloque Innovación Federal en la Cámara de Diputados, pese a que ingresaron con el Frente de Todos en 2021, la líder de ese grupete es Pamela Caletti, la conozco muy bien, que es de origen mendocino. Es hija de un dirigente mendocino, pero hizo política en Salta desde joven. Y bueno, ella acompañó al gobierno de Milei por instrucción, obviamente, del gobernador Sanz en las leyes que impulsó el gobierno nacional en el Congreso de la Nación.
Entonces, a raíz de eso, una sanción dispuesta por la conducción partidaria en manos de Cristina en este momento fue la de vamos a enderezar y ordenar el PJ, interviniendo el PJ salteño que no votó conforme lo que el peronismo demandaba. Bueno, hubo muchas críticas, mucha resistencia porque decían, intervenís el PJ de Salta, pero el PJ de Córdoba no, el PJ de Tucumán no, el PJ de Catamarca no. ¿Qué pasa que intervenís el de Salta? ¿Que intervenís el de Jujuy? ¿Que intervenís el de Misiones? Hay 4 provincias intervenidas en este momento. Bueno, esa es una de las explicaciones para algunos de que le haya ido mal al peronismo o al kirchnerismo en Salta. No diría que es la única. Yo le decía hace un par de semanas atrás que las sociedades ordenan por abajo lo que las dirigencias desparraman por arriba. Es decir, me parece que hay plafón para un conservadurismo salteño, no de ahora, sino de hace mucho, y que hay plafón para que también voten a la derecha, a los libertarios, ¿sí? En todo caso, lo que no existió en Salta es el macrismo. Claro. Y en Jujuy, y ahí sí nos detenemos un toque más, la tragedia de Jujuy ya la venimos explicando hace rato acá en este programa y acá en esta radio en general. La tragedia de Jujuy se llama Rubén Rivarola, que es el capo del PJ, desplazado por la intervención, pero que jugó con Cristina Kirchner en la elección de ayer. Es decir, Rivarola es socio de Gerardo Morales para los negocios y para la política. Rivarola acompañó a Gerardo Morales en la reforma constitucional que terminó en el jujeñazo en el 23 y es la razón por la cual los dirigentes jujeños pidieron la intervención del PJ en Jujuy. O sea, Rivarola era el número puesto para ser echado a patadas de la sede del PJ. Lo indulta Cristina Kirchner y juega con Cristina Kirchner ayer y saca tan solo 11 puntos el PJ jujeño, muy lejos de los radicales y por debajo también, a 10 puntos más o menos de distancia, de los libertarios. Yo expliqué la semana pasada, el lunes pasado, usted no estaba, lo repongo muy sucintamente, el problema de Jujuy se remonta a que el PJ se fue achicando sistemáticamente desde hace, yo le diría, unos 20 años más o menos, y el kirchnerismo encontró en Milagro Sala un caudal para tramitar políticamente las transformaciones que impulsaba desde el área metropolitana. Milagro Sala fue una dirigente que creció al amparo de Víctor de Genaro en la CTA, jugó en contra de Hugo Yasky cuando la CTA se parte, o sea, no jugó con la CTA kirchnerista, sino al revés, con la autónoma, con la CTA autónoma, la antikirchnerista, pero Milagro Sala recibía los fondos del gobierno nacional para hacer la obra que efectivamente hizo para la conquista de los derechos de los jujeños, cuando el PJ jujeño estaba en manos de pocas familias, los Fellner, los Genefes, los Snopek, los que mantienen el PJ como si fuese una especie de ONG. Bueno, Rivarola fue socio de Gerardo Morales para meter en cana a Milagro Sala. La tragedia se agudiza desde ahí. Y todavía no se salda eso. Milagro Sala sigue cumpliendo la condena dibujada por el Poder Judicial manejado por Gerardo Morales, que ayer volvió a ganar. Y Gerardo Morales, además, tiene el gustoso placer de contar con que el kirchnerismo todavía no expulsó a Rivarola del PJ y lo apaña. No sé vos, yo quedé para el